Buenas noches, ¿cómo andamos? Bueno, ¿cómo le fue con el tema PHP? ¿Se comprendió, no se comprendió? ¿No hay comentarios en el grupo de WhatsApp? Entonces, bueno, lo deben haber entendido todo perfectamente. Así que hoy vamos a ver algo que tiene que ver con esto del volumen por día. Y es el balance, ¿sí? Porque, ¿por qué tenemos que tener tanto cuidado en el volumen que aportamos por día? Porque tiene que ver precisamente con esto que vamos a hablar hoy. La persona necesita lo que necesita, no necesita ni de más ni de menos, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas puede ser perjudicial para su salud. Entonces, bueno, ¿qué es el balance hidroelectrolítico? ¿Qué es lo que entendemos por el balance hidroelectrolítico? Es la cuantificación y registro de todos los ingresos y egresos de un paciente en un tiempo determinado en horas. El balance hídrico es una cosa, es solo balance de agua, ¿sí? Es la relación existente entre los ingresos y las pérdidas corporales. Pero dado que en el volumen de este agua se diluyen iones, como el cloro, el magnesio, el potasio y el sodio, se habla de balance hidroelectrolítico, porque una persona que pierde más de lo que incorpora, bueno, va a estar eliminando también electrolitos, ¿sí? Que van a hacer que no se cumplan las funciones necesarias porque no tienen en valor eh, que requieren para cumplir con esa función. Si por el contrario retiene, puede producir grandes caos, porque retener el sodio, potasio, puede producir hipertensión, cardiopatías, eh, por sobrevolumen, falla de bomba por sobrevolumen, por exceso de volumen, una sobrecarga, digamos, insuficiencia cardíaca congestiva. ¿M? O sea, por eso es tan importante el volumen por día de lo que pasamos y además lo tenemos que cuantificar con lo que egresa. Es fundamental que yo sepa que lo que está entrando es igual a lo que está saliendo. Si hay una diferencia, estamos frente a un problema que lo vamos a tener que valorar. Entonces decíamos que el balance hídrico se define como un estado de equilibrio del sistema biológico en el cual la entrada de agua al organismo se iguala al total de la salida. Para entender los principios básicos del balance hídrico, debemos entender que el agua dentro del cuerpo se mantiene en dos compartimentos mayores que se designan como intracelular y el espacio extracelular, ¿sí? El líquido intracelular representa aproximadamente entre el 30 y el 40% del peso corporal. Se encuentra principalmente en músculo esquelético, contiene potasio, magnesio, sulfato y fosfato. Fíjense qué importante que es este líquido. Y el extracelular representa aproximadamente el 15% del peso corporal del ser humano. Contiene cloro, sodio y bicarbonato. ¿Sí? Ya vamos a ver cuando estemos más avanzados que el bicarbonato interviene también en la regulación del pH. El cloro también, el sodio y el potasio en la función cardíaca, ¿sí? Bueno, también incluye líquido intravascular como es el plasma y el intersticial como es la linfa, ¿sí? Estos ustedes recordarán de biología que son componentes líquidos, ¿sí? Así que los tenemos que tener en cuenta. Agua corporal. El agua corporal varía según varios factores como por ejemplo la edad, la masa corporal, el sexo, enfermedades, peso, dieta. Cuanto más obesa es la persona, menos cantidad de agua tiene. Estos porcentajes, según los autores, varían, tremendamente varían. El recién nacido es 75, de un 75 a un 80% agua. Ustedes están mirando un bebé precioso delante de ustedes, aunque no lo quieran creer, entre el 75 y el 80% de ese bebé es agua, ¿sí? El adulto, ¿sí? De 18 a 65 años se es adulto. Entre 55 y 60% de agua.
Hay autores que llegan a 70%. Y el adulto mayor, ¿sí? Más de 65 años, tiene entre un 45 y un 50% de agua. Bien, los requerimientos normales de líquidos en el adulto son 300 centímetros cúbicos por kilo de peso por día, ¿sí? El niño 50 centímetros cúbicos por kilo de peso por día y el lactante 150 centímetros cúbicos por kilo de peso por día. El balance hídrico. ¿Qué es el balance hídrico? El volumen, por ejemplo, se mantiene en base a la diferencia o el equilibrio entre la ingesta y la excreción. Balance hídrico positivo cuando la ingesta es superior a las pérdidas o a los egresos. Balance hídrico negativo cuando los ingresos son inferiores a los egresos. Puede dar neutro. A veces da neutro y es como una emoción gigante haberlo logrado. O sea, neutro significa que lo que entró es exactamente igual a lo que salió. Cuando hay un déficit, se presentan, por ejemplo, trastornos circulatorios y disminución de la función renal, cuando el balance es negativo, cuando es mayor la pérdida que el ingreso. ¿Sí? Cuando se presenta un exceso, cuando hay más ingresos que pérdidas, se produce edema y eventualmente problemas cardíacos, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Sí? Por eso es súper importante que nosotros controlemos la diuresis de nuestros pacientes. ¿Sí? Esto tiene que ver con lo que les hablo de siempre, de que uno tiene que estar en contacto muy fluido con el paciente. Cuando vayamos a prácticas en el hospital van a ver que no controlan la diuresis. La persona que va sola al baño, toca el botón, la diuresis se va con el agua. No, le tenemos que pedir que orine en algún recipiente para nosotros poder medir lo que orinó. Ellos ponen diuresis positiva, pero ¿positiva cuánto? ¿Positiva 100 centímetros cúbicos o positiva 1500 centímetros cúbicos? ¿Sí? Es súper importante que nosotros nos tomemos el trabajo de medir la diuresis. Y nos tiene que preocupar si es menor a 0,5 mililitros por kilo por hora o si es mayor a 2 mililitros por kilo por hora. Además de conocer el tratamiento médico por si contempla administración de diuréticos. ¿Sí? Si el paciente tiene diuréticos, es posible que orine un poquito más. En uno de los videos se explica muy claramente que todo este mecanismo es regulado por la hormona antidiurética, ¿sí? Que interviene en el mecanismo de la sed. Nosotros, hasta los 65 años, tenemos ese mecanismo intacto. Entonces, hay que prestar mucha atención al cuerpo. Cuando uno tiene sed, significa que al cuerpo le está faltando agua. La hormona antidiurética le manda la orden al cerebro, el cerebro provoca la sed y tomamos agua. Los adultos mayores, más de 65 años, empiezan a perder ese mecanismo de la sed. Y de hecho en algún momento lo tienen totalmente abolido, no les funciona más. Entonces no se les ocurre tomar agua, no toman agua. Y es así que se deshidratan con gran facilidad. ¿Sí? Por eso digo yo, hay que mirar todos los aspectos. Los egresos son pérdidas que tiene el organismo de las cuales no puede prescindir, ¿sí? Y le permiten mantener el metabolismo hídrico y la eliminación de productos tóxicos. Además, y esto es súper importante, mantener la termorregulación, porque si nosotros no tuviéramos la capacidad de transpirar, moriríamos hervidos en nuestra propia temperatura, en nuestra propia agua. Estos egresos se pueden presentar en el organismo de forma involuntaria, ¿sí? ¿Alguna vez se pusieron a pensar cuánta agua pierden cada vez que estornudan, entonces no hablan? Bueno, de los pulmones se pierden 300 a 400 mililitros por día. Por piel, bueno, en esta época de invierno no tanto, pero en verano se pueden perder entre 300 y 400 mililitros al día. Por sudor, 100 mililitros al día. Y en la materia fecal, en situaciones normales,
100 a 200 mililitros al día. Si la persona está con diarrea, obviamente que va a ser mucho más y se va a deshidratar. Situaciones que provocan aumento de las pérdidas. La hiperventilación, ¿sí? Paciente que está con un cierto grado de disnea, más de 20 respiraciones por minuto, ¿sí? Pierde 1 mililitro de agua por hora, por cada respiración, por sobre 20 respiraciones, ¿sí? Y si tiene fiebre, ¿sí? Ahora que estamos todos tan alertados con la fiebre, se pierde 6 mililitros por hora por grado de temperatura por sobre 37 grados por hora, ¿sí? Si yo tengo 38 grados, pierdo 6 mililitros por hora. Si tengo 39, pierdo 12 mililitros por hora, ¿sí? Entonces, todo esto se tiene que contabilizar. Otras situaciones que provocan un aumento en la pérdida son la sudoración. Hay personas que sudan muy profusamente, ¿sí? En una sudoración moderada se pierden 10 mililitros por hora, y en una abundante se pierden 20, y en la sudoración profusa, sobre todo la que nosotros vamos a ver, que es el paciente con hipertermia de alto grado, 39, 40 grados, ¿sí? Se pierden 40 mililitros por hora. Otras pérdidas variables son los vómitos, la eliminación gástrica en paciente con sonda nasogástrica. Cuando terminemos de ver todo esto de administración de medicamentos, vamos a ver sondaje nasogástrico, ¿sí? Diarrea, drenajes, fístulas, quemaduras. Bueno, por los drenajes, las fístulas y las quemaduras no se preocupen por ahora, porque lo vamos a ver en tercer año en quirúrgica. Pero siempre se debe medir todas estas pérdidas, ¿sí? Siempre se deben medir para poder cuantificar. ¿Cuáles son los pacientes que tienen riesgo de desbalancear los posquirúrgicos? ¿Sí? Hubo pérdida de sangre y de líquidos. Los quemados y los politraumatizados. El quemado tiene una gran pérdida de agua. Los enfermos crónicos, los pacientes con infusiones intravenosas, se nos puede escapar el goteo y nos puede ir todo un sachet enterito de golpe si no somos muy cuidadosos y producimos una sobrecarga. Con sondas, con drenajes, pacientes con fármacos, que toman diuréticos, que reciben corticoides, los ancianos y los pacientes en coma. Signos clínicos que orientan sobre el estado hídrico de una persona. La deshidratación. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los signos para saber que un paciente está deshidratado? Uno es ¿sí? La piel, el signo del pliegue. Cuando yo suelto la pellizcadita, debe volver a la normalidad. Si vuelve a la normalidad, es un paciente normohidratado. Si esa piel quedara así levantada, yo la suelto y sigue levantada, así como me la estoy levantando yo estoy más o menos, ahí me quedó un poquito levantada. En este momento los trabajadores de la salud nos estamos deshidratando mucho por el uso de los elementos de protección personal. Y bueno, al extremo de la deshidratación, la lengua, la boca seca, ¿sí? Hay un signo que se le llama la lengua del loro, que es totalmente seca. La lengua del loro no tiene absolutamente nada de saliva, nada de humedad. Bueno, son signos de deshidratación. El paciente que tiene mucha sed, ¿sí? Toma, orina, pero tiene sed, como los diabéticos, por ejemplo. Los que tienen calambres, significa que están por debajo del volumen de líquido circulante. O, que es mi caso, una gran pérdida de los oligoelementos, de este sodio, potasio, magnesio que estuvimos viendo, por la orina, ¿sí? Por una falla de la hormona antidiurética. La turgencia de la piel, que es lo que les explicaba recién, la humedad de la lengua, disminución de la diuresis, ¿sí? Un paciente que no orina durante el día,
Una de las formas de medir la diuresis en paciente incontinente, en paciente que ya no controla más el esfínter para orinar, es pesar el pañal seco y pesarlo después mojado. No es muy fiable porque puede ser que también tenga incontinencia intestinal bueno, nos vamos a perder en el conteo ese. Pero, y si no, si tengo que hacer un balance bien estricto, vamos a tener que colocar una sonda vesical, tema que también vamos a ver ahora, y ahí sí nos permite ver bien el volumen de la orina. ¿Qué más podemos relacionar con el estado hídrico de la persona? El edema, ¿sí? Juntar líquidos, cuando se nos hinchan los piecitos, o se nos hinchan los tobillos o las manos, ¿sí? Estamos edematizados, y esa sobrecarga de líquidos no es sana, no me sirve para hidratar. Va a producir una sobrecarga cardíaca y que puede llegar a afectar incluso a los pulmones, ¿sí? El edema agudo de pulmón, que el que está afectado es el pulmón porque está con agua, viene de una sobrecarga cardíaca, ¿sí? La patogenia está en el corazón. La ascitis es lo mismo, es el líquido retenido por la no regulación del balance a nivel vascular. Y las variaciones de peso bruscas. Por ejemplo, a los pacientes crónicos con retención de líquidos por alguna razón y que por ahí no se le puede administrar diuréticos porque se hipotensan, una de las formas de manejar estos líquidos es pesarlos. Y si pesan de un día para el otro 2 kilos de más, es porque están reteniendo líquido, ¿sí? O, lo vamos a ver en tercero, los pacientes que están en hemodiálisis con insuficiencia renal, que no tienen capacidad de eliminar prácticamente líquidos, se los pesa en cada diálisis antes de entrar, se les saca todo el líquido en la diálisis, y ese es el peso seco, se dice, ¿sí? Porque les han sacado todo el agua. Bueno, ¿cómo cuantifico los ingresos? Por vía oral. Tengo que pedirle, si el paciente está consciente, le tengo que pedir que me cuente todo el agua que tomó. ¿Sí? Tomó todo el té de la mañana, 200 centímetros cúbicos. Tomó entre el desayuno y el almuerzo algún aporte de agua que no estaba planificado, me lo tiene que contar también para que yo lo anote, ¿sí? Así durante 24 horas. Lo que recibe por vía parenteral, que era lo que estábamos viendo la clase pasada, ¿sí? Ese aporte, ese volumen por día que nosotros aportamos a través de sueros. Incluso los sueros que se usan para diluir medicamentos, ¿sí? Vamos a imaginarnos un paciente con neumonía, te indican administrar ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas. Esa ceftriaxona va diluida en 100 centímetros cúbicos de solución fisiológica. Entonces va a llevar 200 centímetros cúbicos de solución que se utilizó para diluir la medicación. Aquellos pacientes que están con nutrición enteral o parenteral, ¿sí? Tienen que leer en la fórmula y les va a decir qué cantidad de agua está diluida. Y tenemos que anotar todos los sachets de alimentación que pasen, el volumen de agua que contenía. Y lo que decíamos recién, la sangre o los hemoderivados, cuyo sachet te informa el volumen que contiene. ¿Y cuáles son los egresos del balance hídrico? La diuresis se debe anotar el volumen urinario que el paciente presente en cada micción. Y en caso de que se encuentre con una sonda vesical permanente, se debe registrar el volumen cada vez que se realiza control de signos vitales
o cuando sea necesario y el total por turno, ¿sí? Generalmente lo que se hace es al final del turno hacer un balance parcial, ¿sí? Y por la mañana se hace el balance total de las últimas 24 horas. Seguimos con los egresos. Las deposiciones se contabilizan solo en el caso de que sean líquidas. Se estima el volumen, ¿sí? Drenajes, al fin de cada turno se debe registrar cantidad de lo drenado o cada vez que sea necesario, con fecha y hora, con cantidad y calidad de lo drenado, ¿sí? Es purulento, es sanguinolento, es claro, es blanco, transparente, ¿sí? Se deben identificar los drenajes con números, y estos son varios, para no presentar confusión de cuáles están drenando y la cantidad de lo drenado. A, B, C o 1, 2, 3 en los drenajes, pero no vamos a prestar mucha atención a los drenajes ahora porque también es de quirúrgica. Egresos del balance hídrico, contenido gástrico, se medirá la cantidad aspirada o drenada a caída libre por la zona nasogástrica, que va a estar, ya lo van a ver en un contenedor, lo que puede perder por sudoración, por temperatura, recuerden que es 6 mililitros hora por cada grado que supere los 37, y por respiración 1 mililitro por hora por cada respiración sobre 20 respiraciones por minuto. Las pérdidas insensibles son aquellas, como yo les decía, ¿ustedes se imaginan que podemos llegar a perder del pulmón en 24 horas 300 mililitros? No, porque no lo vemos. No nos damos cuenta que cuando hablamos, tosemos, estornudamos, eliminamos flush, y el flush en definitiva es agua, ¿sí? Entonces, las pérdidas estas insensibles, que no las podemos medir porque no se puede medir de ninguna manera, se calculan multiplicando las horas, la cantidad de horas que estamos realizando el balance, y se multiplica por el peso del paciente y se divide por 2. Ejemplo, 12 horas por 70 kilos, 840, dividido 2, 420 mililitros de pérdidas insensibles en 12 horas. Si ustedes por ahí los agarran medio apurados y no se acuerdan cómo es esta formulita, en situaciones normales, en donde no hay fiebre y no hay sudoración profusa, las pérdidas insensibles van a andar en más o menos 750 centímetros cúbicos por 24 horas, ¿sí? Por si algún día los agarran así medio apuraditos y no les sale la forma. Sobre este basal se agregan las pérdidas provenientes de la sudoración, la hiperventilación y aumento de la temperatura por hora que presente la alteración, ¿sí? Tal y como habíamos aprendido a calcular hace un ratito. Entonces, egresos del balance hídrico. Pérdidas insensibles, son dos formas de hacerlo. 0,5 por kilo de peso por hora, o horas por peso del paciente dividido 2. Yo uso esta. Horas por peso del paciente dividido 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago el balance? Se confrontan los egresos con los ingresos en una cantidad de tiempo determinado, ¿sí? Puede ser cada 12 horas, en las terapias intensivas cambia de turno cada 6 horas, así que cada 6 horas se hace esta confrontación y una vez por día se hace el balance total, a la mañana generalmente antes del pase de sala. En salas comunes, por ejemplo, sábados, domingos y feriados, que trabajan 12 horas los enfermeros, se puede hacer cada 12 horas, ¿sí? O cada vez que sea necesario, porque si yo estoy sospechando que está deshidratado, puedo hacer un balance parcial para ver cómo estamos respecto de los aportes y de lo que egresa, ¿sí? Y yo acá les puse un ejemplo sencillito, que es lo que vamos a trabajar en segundo año, ¿sí? Para un paciente de 70 kilos, entonces, en los ingresos tenemos por vía oral, nada más tomo el té del desayuno, de la merienda, y tomo un vaso de agua en el almuerzo y en la cena, 800 centímetros cúbicos. El alimento fue sólido, así que no tuvo aporte hídrico.
El plan de hidratación parenteral, 1.500 centímetros cúbicos, y medicación diluida, 400 centímetros cúbicos, hacen un total de 2.700 centímetros cúbicos de ingresos. Los egresos, la diuresis, 1.900 centímetros cúbicos. Catarsis fue negativa, no eliminó nada por intestinos, no tuvo vómitos, y las pérdidas insensibles, como es de 24 horas, nos da 840 centímetros cúbicos. Es lo que yo le decía, más o menos 750 centímetros cúbicos. Bueno, en este caso, quizás esté recibiendo un diurético y nos dio un poquito más de egresos que de ingresos, o sea, que nos dio un balance negativo. Casi mínimo, es casi neutro, nos tenemos que sentir súper realizados, está re bien. El balance lo hice a propósito para que no nos diera totalmente neutro, pero en un caso como este yo no me tengo que preocupar, ¿eh? Este, porque estamos bastante en equilibrio. Bueno, espero que lo hayan comprendido. Pueden imaginarse algunos aportes en función de lo que vimos en la clase pasada y a ver cómo realizarían este balance hídrico. Lo podemos hacer también en algún momento por webinar para que lo hagamos en vivo y en directo. Bueno, listo, será hasta la próxima clase.